En primer lugar, daros la bienvenida y las gracias por venir a este acto. Y bueno, esta primera parte, como ha comentado Patricia, pues tiene un carácter más formativo, porque un plan general de ordenación urbana y todos los temas que tienen que ver con urbanismo suelen ser un tema bastante árido para el público general. Pero a la vez muy importante para el desarrollo futuro de un municipio, en este caso de nuestro municipio de Las Rozas. Entonces, bueno, la idea de la primera parte es que contemos, tres personas que profesionalmente estamos en el ámbito del urbanismo, algunos conceptos claros de qué es un plan general y qué podemos hacer con un plan general. En mi caso, pues será una presentación que, en primer lugar, hablaremos de qué es un plan general, así más en abstracto, y luego también, aunque es un tema bastante menos entretenido, el proceso legal de aprobación de un plan general. Como ha dicho Patricia, es un proceso que acaba de empezar el proceso de contratación, no ha empezado el proceso de redacción como tal, y va a ser un proceso muy largo, que eso es algo que tenemos que tener en cuenta también para planificar las respuestas sociales y las respuestas políticas que demos. No es un proceso que vaya a durar meses, ni siquiera en esta legislatura 2019-2023 es probable que esté aprobado definitivamente. El equipo de gobierno pues ha hecho un contrato de 4 años, quizás siendo optimista, pero lo habitual es que se retrase más allá. Entonces, bueno, empezando con un plan general, ¿con qué es un plan general? Es el instrumento legal que marca el desarrollo de un municipio para un periodo largo. Esto no está escrito por ley, antiguamente se hablaba de 8 años, el urbanismo se hacía en los años 80, la realidad es que ahora suele ser bastante más, y como ejemplo, el plan general que tenemos, como ha dicho Patricia, es del año 94 y sigue vigente. Han pasado 25 años y seguirá vigente hasta que se apruebe este nuevo, por lo cual fácilmente estaremos en 30 años o incluso más de vigencia del plan general. En esta primera parte, bueno, pues un poco Patricia ya ha hecho una introducción. Hay que decir que ese plan general del 94 ha tenido más de 20 modificaciones puntuales en Las Rozas. Modificación puntual es cambiar el plan general para una parte del municipio, por ejemplo, la urbanización de la zona Kodak es una modificación puntual reciente, las hay más antiguas. Y luego hay que diferenciar entre este concepto de modificación puntual, que es cambiar el plan en una parte del municipio, y el concepto de revisión del plan general, que es hacer un plan general nuevo para todo el municipio. De esto hubo un intento entre 2004 y 2010, que se lo acabó paralizando la Comunidad de Madrid y que no llegó a aprobarse, se murió por el camino por sus irregularidades ambientales y urbanísticas. Y el proceso que se anunció el 7 de octubre, hace unas semanas, es también para revisar el plan general, es decir, para hacer un nuevo plan general para todo el municipio. El plan general lo que hace es definir para cada metro cuadrado de suelo del municipio las condiciones de lo que se puede y no se puede hacer ahí. Entonces hay aquí algunos conceptos técnicos que son clasificación del suelo, es decir, un suelo puede ser ya urbano, pues aquí donde estamos ya es suelo urbano. Puede no ser urbano, pero lo que podemos querer urbanizar, eso sería el suelo urbanizable, o podríamos no querer urbanizarlo, eso sería el suelo no urbanizable. Luego, además, en cada suelo, pues el plan general define qué se puede hacer. Se puede hacer vivienda libre, se puede hacer vivienda protegida, se puede hacer oficinas, se puede hacer industria, se pueden hacer equipamientos públicos, se puede hacer zona verde. Y incluso también en el suelo no urbanizable se regula qué se puede hacer y qué no. Se regula si se puede hacer uso agrícola, si se puede hacer un uso recreativo o deportivo, si se puede hacer turismo rural. Eso aquí en Las Rozas pues parece que no tiene excesiva importancia, pero en otros municipios, como se imaginaréis, sí. Si no se puede hacer nada, porque es un suelo especialmente sensible y no se puede hacer ninguna edificación. Y luego también la intensidad con la que hacemos esto, o sea, qué tipo de edificio hacemos, si hacemos vivienda en altura, si hacemos vivienda unifamiliar, la altura máxima, la edificabilidad, criterios de diseño, todo esto es lo que define un plan general. Y todo esto se hace también dentro de un marco legal. Hay una ley del suelo, que en este caso es de la Comunidad de Madrid del año 2001, que regula los límites de qué se puede hacer y qué no, y también los procedimientos técnicos para hacer cada cosa. Es decir, es el marco en el que se tienen que mover todos los planes generales que se hagan en la Comunidad de Madrid, incluido el nuestro. Entonces, bueno, para explicar un poco cómo funciona esto, he hecho algunos esquemas. Por ejemplo, podemos tener una parcela de suelo no urbanizado, que tenga uso agrícola o no, o que no tenga ningún uso actualmente, y lo podemos convertir a suelo urbanizable. Es decir, podemos decir que eso mañana se puede urbanizar y se puede construir viviendas o cualquier otro uso.
Eso pues genera inmediatamente un beneficio económico. O sea, de repente ese suelo, que es de un propietario, pasa de no tener un especial valor, o tener el valor que tenga agrícola o con el uso que tenga, a tener una expectativa de beneficio muy grande con la construcción de viviendas o de otros usos. Entonces, de alguna manera, dado que la administración le está dando a un propietario privado esa capacidad de lucrarse, de tener ese beneficio, en compensación el propietario debe tener algunas obligaciones. En primer lugar, pagar las obras de urbanización, hacer las calles, la red eléctrica, el alcantarillado, el abastecimiento de agua, todo eso lo tiene que construir el propietario. En segundo lugar, tiene que ceder al ayuntamiento suelo para que el ayuntamiento pueda construir ahí equipamientos y zonas verdes, escuelas, centros de salud, centros de mayores, polideportivos. Y luego también un 10% de ese beneficio económico le corresponde al ayuntamiento, por lo cual tiene que ceder el propietario al ayuntamiento suelo para materializar ese 10%. Por ejemplo, si hay un sector en el que se van a construir como uso lucrativo 1000 viviendas, pues el propietario tiene que ceder al ayuntamiento suelo para construir 100, al menos 100, el 10% es un mínimo. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que más o menos regula cómo funciona el plan general. ¿Qué más podemos hacer? Pues cosas que quizá desde nuestra perspectiva nos puedan interesar más. Por ejemplo, podemos tener un suelo urbanizable y podemos hacer un poco el camino inverso. Podemos coger un suelo urbanizable, por ejemplo, la zona Kodak, donde ahora mismo hay aprobado un plan que permite construir 700 viviendas. O sea, ahora mismo el propietario tiene reconocido ese derecho a lucrarse, y lo podemos convertir en suelo no urbanizable o lo podemos convertir en equipamiento público o zona verde. Por ejemplo, en la zona Kodak, con el plan general, es como se podría decir que esa edificabilidad de 700 viviendas se la damos al propietario en otro sitio y que la parcela actual pasará a ser un equipamiento público, cultural o de otro tipo. Es decir, es aquí, en esta fase, donde tenemos que plantear estas cosas. Claro, un poco, bueno, esto ya lo hemos explicado, ese aprovechamiento, ese beneficio que tiene el propietario se lo tienes que compensar, o bien dándole suelo para hacer lo mismo en otro sitio, o bien pagándole el beneficio que ha perdido. Eso para la zona Kodak pues seguramente sea inasumible para el ayuntamiento, pero para otras cuestiones más pequeñas pues a lo mejor se podría recurrir también a esa opción. Más cosas que se pueden hacer, un poco también en la línea de lo que a nosotros desde nuestra perspectiva nos puede interesar. Podemos tener un suelo no urbanizable donde se permite el uso deportivo. Esto nos suena en Las Rozas sobre todo de la finca El Garzo, que la finca El Garzo es un suelo no urbanizable, pero es verdad que en los planes actuales pone que se permite el uso deportivo. Alguien hace unos años pensó que con eso se podía construir un campo de golf. Tampoco tenía razón, pero lo cierto es que con el plan general también podemos ser más restrictivos que la legislación autonómica, y también podemos decir que ese suelo no urbanizable no se permite uso deportivo, o poner unas condiciones a ese uso, o permitir uso solo agrícola, o no permitir ningún uso. Es decir, también podemos actuar para que casos como el de Las Rozas, como el del Garzo, quede meridianamente claro que no se puede hacer ese uso. Podemos blindar de alguna manera esa protección. Y luego, bueno, también podemos tener suelos urbanos con construcciones en mal estado o construcciones vacantes, o suelos vacantes que no tengan ninguna construcción. También podemos tener actividades en desuso. Esto ha ocurrido en muchos municipios con suelos industriales. Y en estos suelos podemos hacer también que se construyan cosas que pueden responder a nuestro modelo, ¿no? Se puede construir vivienda pública, se puede construir industria verde, se pueden construir viviendas para mayores, se pueden construir equipamientos públicos. Es decir, también no pensemos que un plan general solo sirve para lo que por desgracia ha servido en este municipio y en otros durante décadas, que es para la especulación, la destrucción del medio ambiente. También podemos hacer un plan general para nuestro modelo de ciudad. La sociedad a la que aspiramos también tendrá que tener unos espacios donde se desarrolle, y esos espacios habría que sacarlos en un proceso como el del plan general. Entonces, bueno, realmente el plan general es una herramienta para planificar el desarrollo urbano, económico, social y ambiental del municipio, y como hemos dicho, como cualquier otra herramienta se puede usar en una dirección o en otra, ¿no? Tiene mucho que ver con este dibujo que nos ha hecho Eneco para el acto de hoy, que nunca agradecemos suficientemente a Eneco el trabajo que hace.
tiene que ver con un cubo de Rubik, con armar nuestra ciudad con esas herramientas que hemos visto antes. Entonces, bueno, realmente ¿hacia dónde queremos llevar nuestro municipio? Esa es la pregunta que ahora está sobre la mesa. ¿Un plan general puede servir para llevar el municipio hacia la especulación urbanística? Sí. Bueno, en teoría según la Constitución no, pero no hay más que ver un poco cómo ha evolucionado el urbanismo y sobre todo en esta zona en las últimas décadas para darnos cuenta de que sí. ¿Puede servir para la protección del medio ambiente? Pues también. Entonces, realmente un plan general puede servir para ir hacia una dirección o hacia otra. Casualmente en la izquierda tenemos un modelo de municipio que aspira a la protección del medio ambiente, a un modelo sostenible, al aumento de servicios públicos, al empleo verde, a la vivienda pública. Y en la derecha pues tenemos la especulación urbanística, la destrucción del medio ambiente, servicios públicos insuficientes, centros comerciales, que no haya vivienda pública. Es decir, un plan general nos sirve para ir en la dirección que queramos. Entonces tenemos un municipio, Las Rozas, y con el plan general vamos a decidir si vamos para un lado o vamos para otro. ¿Y hacia dónde queremos ir? Pues al final es una decisión política que depende obviamente del pleno del ayuntamiento, donde la correlación de fuerzas sabemos la que es, pero también, como toda decisión política, está sometida al debate social, a la participación social, y podemos ejercer perfectamente nuestros derechos de participación y de expresión para intentar defender el modelo al que nosotros y nosotras aspiramos. Ya entramos en esta otra parte que trata del procedimiento de aprobación, que bueno, el procedimiento de aprobación de los planes generales se regula en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que es una ley específica de las cuestiones urbanas y lo que hemos estado hablando antes. Entonces, bueno, esa es la estructura de la ley que dice la Ley del Suelo, que luego entraremos en detalle. Pero ahora, recientemente, desde finales de 2015 y la reforma de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, hay un trámite previo, que no es exclusivo del Plan General, sino que viene de este artículo que nos dice que con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o reglamento se sustanciará una consulta pública a través del portal web de la administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma. Esto vale para un plan general y para cualquier ley que haga incluso el gobierno del Estado, el gobierno autonómico. Siempre tiene que haber este proceso, ¿no? Entonces el plan general se equipara legalmente a un reglamento, por lo cual tienen que recabar la opinión de los sujetos y las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma. Que eso es exactamente lo que empezó con ese anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas el día 7 de octubre, en el que se decía que se abría este proceso y se podían presentar sugerencias hasta el 7 de enero de 2020, que es dentro de, como es el año que viene, parece que está muy lejos, pero es dentro de poco más de un mes. Entonces, esta es la primera parte, y luego ya empezará el proceso de aprobación de un plan general que se recoge en la Ley del Suelo, que tiene estas fases. En primer lugar hay un avance, luego hay una aprobación inicial, una aprobación provisional y una aprobación definitiva. Las tres primeras las aprueba el Ayuntamiento en el Pleno Municipal, la última la aprueba la Comunidad de Madrid. Pero en medio de estas fases pasan bastantes cosas. Se formula el avance, se aprueba en el Pleno un documento en el que el Ayuntamiento dice cómo quiere que sea el municipio, y eso se somete a un periodo de sugerencias donde volveremos a poder presentar sugerencias, y además se reciben informes ambientales de organismos de la Comunidad de Madrid, sobre todo, que tienen algo que decir sobre esto y de alguna manera evalúan lo que se ha aprobado en el Pleno y lo que ha hecho el Ayuntamiento. Una vez que eso esté hecho, se incorpora la nueva información y lo que digan esos informes y se va a aprobación inicial. Se aprueba inicialmente en el Pleno del Ayuntamiento ya un documento más construido y más detallado, y vuelve a haber un periodo de alegaciones donde volveremos a poder presentar las propuestas o expresar nuestros acuerdos o desacuerdos, más probable lo segundo, con lo que presente el equipo de gobierno, y se recibirán informes sectoriales, que se llaman sectoriales pues son de distintos sectores que tienen que ver con esto. Se recibirá un informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, del Canal de Isabel II, de la Dirección de Carreteras y en un último... Y aquí suele ser muy relevante el informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, que para temas ambientales suele ser el informe que luego marca si por ahí va a haber problemas o no.
Con todo eso, con lo que digan esos informes, se vuelve a hacer una nueva versión que se aprueba en el pleno del ayuntamiento, que sería la aprobación provisional. Entonces, una vez que el ayuntamiento aprueba eso, ya no hay periodo de información pública, hay sencillamente un informe de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que si dice que sí, pues ya quedará el plan general aprobado definitivamente. Esto, como veis, es un proceso largo y complejo, y esto es en el mejor de los casos, si todo va bien. Estamos hablando que entre una fase y otra, mínimo un año, año y pico, es fácil que ocurra, por lo cual ya nos estamos yendo a 4 años. Pero la cosa es que además casi nunca va todo tan rodado. Y la ley te dice que si en alguna fase hay modificaciones sustantivas a lo que se había hecho antes, hay que volver a la fase anterior. Por lo cual, a veces se formula un avance, en esos informes distintos organismos dicen que tiene que haber modificaciones sustantivas y vuelve a formularse el avance, volvemos a la casilla anterior. O más habitual todavía, que entre la aprobación inicial y la aprobación provisional esos informes incluyan modificaciones sustanciales y tener que volver a una segunda aprobación inicial. Es decir, es un proceso que es bastante fácil que se enrede de alguna manera por el camino, y por eso decíamos al principio que el plazo que prevé el ayuntamiento de 4 años es bastante optimista. Es fácil que esto no acabe ni siquiera esta legislatura y que la aprobación definitiva de producirse sea en la legislatura siguiente. Entonces, bueno, también entrando en cuál puede ser nuestro papel en este proceso de aprobación, en esta primera fase es el plazo de sugerencias, y tiene una diferencia muy importante con las demás, que es que ahora no tenemos que opinar sobre un documento que ya ha aprobado el pleno municipal. Ahora no se ha tomado ninguna decisión política de las que decíamos antes, por lo cual podemos decir un poco lo que queramos. Tenemos una libertad de propuesta muy grande de decir qué queremos que sea nuestro municipio. Las siguientes fases, pues ya estaremos opinando sobre una cosa que habrá aprobado el plan general, que nos gustará más o menos, probablemente menos, y de alguna manera tendremos mayor capacidad de denuncia. Si algo no nos gusta, pues tendremos capacidad de decirle a la gente que eso no nos gusta, y quizá pues sea más fácil llegar a la gente así, pero por otro lado ya estaremos condicionados por ese documento, por lo cual yo creo que es importante, también sabiendo que en este municipio hay más sensibilidad por las cuestiones ambientales en la sociedad que en el pleno municipal, probablemente. Sería interesante que desde el principio pues intentemos hacer nuestro trabajo y poner encima de la mesa propuestas que vayan más en nuestro modelo. Y para terminar, pues volver un poco a esto. De momento estamos en un proceso en el que se puede usar un plan general para ir en una dirección o en otra, y tenemos que casi desde este primer momento, y sabiendo que el proceso es largo, hacer lo mejor posible nuestro trabajo para intentar que el futuro de nuestro municipio vaya en la dirección que defendemos, y de alguna manera ir consiguiendo pues la mayor fuerza social posible en torno a esto. Y nada más, creo que ahora le toca a Susana, que hablará de qué se puede hacer en la parte del suelo no urbanizable o la parte o el entorno natural, y luego Pachi Lamiki hablará más de propuestas que podemos hacer de alguna manera de la ciudad para adentro, para mejorar nuestros barrios y la ciudad que ya existe. Así que ya dejo a Susana.